Problema número 10, ¿ya? Rapidito vamos a hacer este problema número 10. Me dice, determine el vector resultante del conjunto de vectores. Ya está. Entonces, como te indica aquí, hay que buscar vectores que se persigan, ¿ya? Entonces, vamos a buscar vectores que se persigan. Establecemos un punto desde por aquí, mira. El vector D no persigue a nadie. El vector A tampoco persigue a nadie. Entonces, vemos que aquí no hay conjunto de vectores que se persiguen. Entonces, podemos hacer lo siguiente, mover vectores, ¿ya? Vectores para que se persigan. Entonces, mira tú, vamos a mover los vectorcitos. ¿Te parece el vector? Mira, el vector C lo podemos mover, ¿ya? Recuerda tú, cuando vas a mover los vectores, simplemente no cambies la dirección del vector, ¿ya? El vector tiene que seguir apuntando a donde estaba apuntando, ¿ya? Entonces tú puedes moverlo hacia donde tú quieras el vector, ¿ya? Lo voy a colocar aquí, entre A y B. Entre A y B. Mira, este es el vector C. Entre A y B. Vector C. Este vectorcito C. Si yo lo coloco aquí, ya no está por aquí, ya lo he desaparecido de este punto el vector C, lo he movido hacia arriba. Entonces fíjate tú ahora, el vector A va a perseguir al vector C, mira, el vector A persigue el vector C, y no solamente persigue el vector C, mira, persigue el vector B, ya está. Entonces trazo el vector resultante entre esos tres vectores, desde la cola del primero que es a la cabeza del último que es el vector B. Entonces mira, trazo la resultante. Oh, y mira, oh sorpresa, esa resultante a quién se parece? Se parece al vector D, que es el vector de verde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el vector A? Desaparece el vector C, desaparece el vector B, desaparece. Entonces me quedaría de esta manera. Me quedaría por aquí el vector que he obtenido, el vector de rojito, por aquí, apuntando en esta dirección. Y ese vector, ¿a quién se parece, hemos dicho? Es igualito al vector B, el vector de verde, que no lo he operado con nadie. Sigue ahí en su misma posición el vector D. El vector. Entonces el profesor tiene misma dirección y mismo tamaño, entonces también el vector de rojito es otro vector D. Como son paralelos, profesor, simplemente aplicamos la resultante máxima. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Simplemente para su módulo, para el vector resultante, perdón. O sea, el vector resultante aquí vendría a ser simplemente D más D, dos veces D. Ese sería el vector resultante de este conjunto de vectores. Alternativa, alternativa E. Listo, cambiamos de problemita. Muy bien el chat con sus respuestas. Continuamos. Tómale capturita y cambiamos de problemita. Continuamos por aquí. Vamos con el siguiente problemita. Vamos con el 13, ¿ya? Problemita 13. Cada problemita 13 igual me da un conjunto de vectores. ¿Ya? Me pide que haya el vector resultante y me dice que los puntos M, N, P, Q son puntos medios en los segmentos donde se encuentran dichos puntos. ¿Ya? Entonces, mira, voy a graficar nuevamente la figura que me dan por aquí. ¿Ya? Mira, entonces vamos a graficar esa figurita. Listo, me está dando respuesta por el chat. Listo. Entonces, mira, vamos a graficar la figurita. Listo. Entonces, por acá tenemos. Entonces, busca la mayor cantidad de vectores que se persigan. Si no encuentras, puedes hacer lo siguiente. Puedes reubicar los vectores. ¿No? Tú puedes mover los vectores hacia donde tú desees, como te indica. ¿Ya? Y hacer que los vectores se persigan, sí, pero sin alterar su dirección. ¿Ya? Sin alterar su dirección. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a volver a formar la figurita rápidamente por aquí. Y ya está. Aquí está la figurita que nos está dando el problemita. Listo. Ya está. Aquí está la figura. Listo. Entonces ahora vamos a reubicar los vectores, ¿ya? Vamos a reubicar los vectores en esta figura. Listo. Entonces, mira,
Voy a buscar vectores, la mayor cantidad de vectores que se persiguen. Entonces acá podemos encontrar cierta cantidad de vectores que se persigan, sí. De repente acá el H persigue al G y no persigue a ningún otro vector, ¿sí? Entonces yo debo buscar la mayor cantidad de vectores que se persiguen. ¿Los puedo ordenar? Sí, los puedo ordenar donde tú desees. Entonces mira, voy a hacer lo siguiente. El vector F lo voy a dejar en la posición donde se encuentra, ¿ya? El vector F. Vamos a dejarlo aquí, la posición donde se encuentra. Acá está el vector F, ¿sí? Entonces aquí está el vectorcito F, en la posición donde se encuentra. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? El vector G, mira, lo voy a trasladar el vectorcito G. Mira, ¿cómo? Mira, este vectorcito G, todo este segmento, ¿sí? N es un punto medio. Entonces, si este segmento vale G, también este otro segmento vale G. Entonces, lo puedo colocar el vector G hacia adelante. Lo puedo trasladar. Entonces, lo voy a colocar por aquí el vector G. Aquí está el vector G. Listo, ya lo he movido. ¿Qué más? Voy a buscar que sigan, profesor, persiguiendo. Por aquí, mira, otro vector. El vector D. Es punto medio de todo este segmento, ¿no? Entonces, el vector D lo puedo retroceder y colocarlo aquí. Va a encajar justo, porque tiene la misma longitud con este otro segmento. Entonces, lo coloco por aquí. El vector D. Ya está. Ya tengo 3 vectores que se persiguen. Ahora, fíjate con el vector A. El vector A también lo puedo hacer encajar en este punto, en este otro segmento. Hacia atrás lo puedo retroceder. Aquí está el vector A. Entonces se siguen persiguiendo los vectores. No he alterado su dirección, siguen siendo los mismos vectores, ¿verdad? Seguimos por aquí. El vector E lo voy a dejar en la posición donde se encuentra el vector E. Aquí está el vector E. Lo dejamos en la posición donde se encuentra porque conviene dejarlo donde se encuentra. ¿Sí? Si te fijas, se sigue persiguiendo, están persiguiendo los vectores, el vector E. Y finalmente, mira, el vector H, que está por aquí. Este vectorcito H, como todo este segmento es M es punto medio, entonces el vector H también puede encajar aquí, su misma longitud. Lo coloco por aquí, el vector H. Entonces, mira, entre todos esos vectores ya he formado una figura, pero en este caso la figura es cerrada. Todos los vectores se persiguen y forman una figura cerrada. Es decir, entre todos esos vectores, ¿qué sucede? Cero, muy bien, cero, se anula. Ya está, ya desaparecieron esos vectores. Ahora, me quedan 2 vectores que no he trabajado. No he trabajado el vector B y C. Mira, este vector con este vector no los he operado, no los he movido para nada. Entonces, mira, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, aquí en el gráfico, profesor, el vector B no lo he operado para nada. No lo he combinado con ningún vector, el vector B. Este es el vector B. Tampoco el vector C. Este vectorcito C que está por aquí, tampoco lo he combinado con ningún otro vector. Me ha quedado en su misma posición. ¿Ya? Solo he combinado los vectores que tienes en la gráfica. Ya está. Y me ajusto. Esos vectores están uno a continuación del otro. Yo puedo trazar su vector resultante de la cola del primero a la cabeza del último. Entonces, fíjate, aquí está su vector resultante. Pero, sorpresa, mira, ¿con quién coincide ese vector? Coincide con el mismo tamaño del vector A, solamente que está yendo en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, este vector, que va a ser el vector resultante de todos los vectores, tiene el mismo tamaño que el vector A, solamente que va en dirección opuesta. Entonces, yo le coloco negativo de A. Es el opuesto del vector A. Entonces, este vector B desaparece, el vector C desaparece. Entonces, la respuesta vendría a ser de todo el conjunto de vectores, vendría a ser el vector A negativo o el opuesto del vector A. ¿Sí? Entonces vendría a ser la alternativa C. Esa vendría a ser nuestra respuesta para este problema. Tómale capturita. ¿Sí? Alternativa C. ¿Ya? Vas a tener ahí en cuenta. Cambiamos de problemita, tómale capturita. Listo. Entonces, hasta aquí hemos trabajado con lo que es esta parte de vectores, componentes de los vectores. ¿Ya? Vamos a ver, métodos de combinar vectores. Ahora hemos combinado los vectores. ¿Qué vamos a hacer ahora, profesor? Los vamos a separar. Hablamos de componentes vectoriales. ¿Ya? Vamos a ver componentes vectoriales. Te cambio de pizarra. Ahorita vamos a ver las diapositivas. ¿Ya? Vamos a ver las componentes vectoriales. ¿Ya? Entonces vamos por aquí. Entonces, componentes de un vector. Entonces, así como nosotros lo hemos juntado los vectores, los hemos fusionado, los podemos separar, desfusionar, ¿ya? Entonces, un vector puede tener miles de componentes. Es decir, este vector, digamos un vector R, ha podido nacer de varios vectores. Digamos, de un vector por aquí, que iba por esta dirección, un vector que iba por esta otra dirección, que iba por esta otra dirección, y llegaba hasta aquí.
de ese conjunto de vectores o otro conjunto de vectores. O sea, puedes ver infinitas componentes para un solo vector. En este caso, no vamos a tomar tantas componentes, simplemente vamos a tomar dos componentes, ¿ya? Componentes en un plano rectangular, es decir, en lo que es el plano X, Y, ¿ya? Es decir, el eje de coordenadas X y el eje de coordenadas Y. Acá estoy tomando el primer cuadrante, tanto para el eje X positivo como para el eje Y positivo, ¿ya? Hablamos de un plano bidimensional. ¿Puede ser tridimensional? Sí. Entonces, mira, voy a ubicar un vector en este primer cuadrante, el vector A. Ahora, ¿qué voy a hacer, profesor? Voy a, eh, a proyectar el vector A en el eje X. Entonces vamos a proyectar el vector A en el eje X. Y también lo vamos a proyectar en el eje Y. ¿Ya? Al proyectarlos me van a dar sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Entonces los he proyectado. Entonces voy a tener aquí. El vector A va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a dar valores a X. ¿Ya? Digamos que aquí 0. Aquí va a ser 1, 2 y llega hasta 3. Esta componente en X. En Y, vamos a decir que esto es 1, 2, 3 y en este caso llega hasta 4. Listo. Entonces, este vector A yo lo puedo expresar como un par ordenado. Mira, el vector A yo lo puedo expresar como un par ordenado. ¿Ya? Un par ordenado X, Y. Entonces, mira, el vectorcito A yo lo puedo expresar como un par ordenado X, Y. Vector A. Entonces, ¿qué sería aquí, profesor? Componente en X, componente en Y. ¿Hasta dónde llega en la componente en X, profesor? Hasta el valor de 3. Sería en X vale 3 y en Y, ¿hasta dónde llega? Hasta 4. Entonces, el vector A, como expresado como par ordenado, vendría a ser 3,4. Ahora, de este vector yo puedo hallar su módulo. Recuerda que el módulo se representa de esta manera, ¿sí? Simplemente con la letrita. Módulo de A vendría a ser su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Entonces esto vendría a ser lo siguiente. El módulo de A, ¿cómo lo hallo? Raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la componente en X? 3 más la componente en Y, 4 al cuadrado. Y esto me vendría a dar simplemente 5, ¿no? El vector A valdría 5 unidades o lo que sea. ¿Ya? No solamente de esa manera puedo expresar un vector en sus componentes en un par ordenado X, Y, sino también lo que es vector unitario. Un vector unitario solamente me sirve para dar dirección, ¿ya? ¿Y cuáles son los vectores unitarios? Según los ejes de coordenadas X y Y, ¿ya? Tenemos para el eje X, X positivo, vector unitario Y positivo. X negativo, vector unitario Y negativo, ¿ya? Simplemente estos vectores me sirven para dar dirección, indicar en qué dirección están referente a los ejes de coordenadas. Para Y vendría a ser J positivo, Y positiva, y para Y negativa, J negativa. Esos serían los vectores unitarios. Entonces, ¿cómo hacemos aquí, profe? De la siguiente manera, mira. El vector A va a tener su componente en el eje X, ¿ya? En el eje X. ¿Hasta qué valor llega? Hasta 3. ¿En qué dirección está apuntando, profe? Entonces, fíjate en qué dirección está apuntando. Si es en las X positivas, en las X negativas. Entonces, mira, llega hasta 3. Dirección Y positivo. Entonces, simplemente lo acompañas con Y positivo. Si fuese Y negativo, le colocas simplemente el signo delante. Sería menos 3 si fuese en la dirección Y negativa. Pero es acá en la dirección Y positiva. Ya está. Vamos con su componente en Y. ¿Hasta dónde llega en Y, profesor? En Y llega hasta 3. Como es Y positiva, sería J positivo. Entonces sería llega hasta 4, ¿no? Perdón, hasta 4. Entonces sería acá 4J positivo. Entonces sería aquí 4J positivo. Entonces, ¿cómo establezco el vector A en su término de vectores unitarios? Primero siempre va a X. Entonces sería X, ¿cuánto es? 3i. ¿Qué sigue? Más 4J. Este sería el vector A en términos de sus vectores unitarios. Profe, quiero hallar su módulo. Entonces simplemente es lo mismo que hemos hecho anteriormente. El módulo del vector A vendría a ser la raíz cuadrada de su componente en X más su componente en Y. Entonces sería acá su componente en Y al cuadrado más su componente en J al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí simplemente vendría a ser A. Aquí solamente tomamos lo que son valores numéricos, módulos. Entonces sería acá. Vector A vendría a ser igual raíz cuadrada. ¿Cuánto vale en X? Vale 3. Simplemente toma su valor numérico. Más, ¿cuánto vale en Y? 4 al cuadrado. Y ahí tenemos el módulo del vector A que vendría a ser otra vez 5 unidades. ¿Ya? De esa manera establecemos los vectores
sus componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Si hubiese tres ejes, profesor, X, X, Y y Z, simplemente le agregamos el vector unitario K. ¿Ya? Entonces, cambio de diapositiva, tómale capturita si vas a tomar. Ya está, cambiamos. Y acá tenemos en un plano tridimensional. Entonces, eje X, eje Y y eje Z. Entonces, aquí tendríamos de la siguiente manera, más o menos. El eje Z, en el eje Z, Z positivo, vendría a ser el vector unitario K positivo. En Z negativo, vendría a ser su vector unitario K negativo. ¿Ya? Por aquí vamos a establecer el eje Y positivos, vendría a ser J positivo, y Y negativo, vendría a ser menos J, ¿no? Y por aquí le colocamos el eje X. X positivo vendría a ser Y positivo. X negativo, Y negativo. ¿Sí? Esos son los vectores que tenemos tanto en el eje X y el Z. ¿Sí? Entonces, aquí ya no hablaríamos de un par ordenado, hablaríamos de una terna. ¿Sí? Entonces, la terna del vector A vendría a ser su componente en X, en Y y en Z. ¿No? Como vectores unitarios, vendría a ser acá el vector A, vendría a ser el vector A, un valor en X que vendría a ser A, en X vendría a ser Y, más A en Y vendría a ser J, puede ser positivo o negativo, más A en Z vendría a ser componente K, ¿no? Si queremos profesor, su módulo, simplemente aplicamos Pitágoras, nada más de los valores, tanto en A, vendría a ser aquí sus valores. En X al cuadrado su valor, más su valor en Y al cuadrado, más su valor en Z al cuadrado. Lo cual lo vamos a ver acá en unos ejemplos, ¿ya? Simplemente tomarle captura. Trabajamos con esto de lo que es vectores, sus componentes, ¿ya? Entonces, tómale capturita, cambiamos de pizarrita y seguimos con la resolución de problemas. Ya está. Vamos por aquí, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí, ¿verdad? Listo. Seguimos entonces. Ya vamos con el siguiente problemita, ¿ya? Problemita 16 vamos a hacer. Dice aquí, un vector A tiene una magnitud de 15 unidades que forma 37 grados con el eje X y otro vector B tiene una magnitud de 25 unidades que forma 53 grados con el eje X. ¿Qué ángulo forma el vector 2A más B? ¿Ya? Entonces vamos primero a graficar los vectores en los ejes de coordenada, ¿ya? Vamos a graficar los vectores. Entonces por aquí voy a tomar el eje de coordenada XY, ¿ya? XY. Entonces aquí vamos a tomar los ejes de coordenadas XY. Aquí va a estar Y y por aquí va a estar X. Listo. Entonces, aquí voy a graficar el vector A. ¿Ya? El vector A lo voy a graficar de rojito. ¿Ya? Entonces, aquí el vector A con su magnitud de 15 unidades y forma un ángulo de 27 grados con el eje X. ¿Ya? Entonces, aquí va a estar el vector A. Listo, por aquí el vectorcito A. Entonces, este vectorcito A tiene un módulo de 15 unidades. Ya está. El ángulo que forma con el eje X es de 37 grados. 37 grados. Entonces voy a proyectar este vector A tanto en el eje X como en el eje Y. Proyecto en el eje X y proyecto en el eje Y. Ya está. Sus proyecciones. Ya está. Entonces voy a graficar esas componentes de este vector. Entonces tengo una componente en X. Tengo una componente en X. Y voy a tener una componente en Y. Ya está. Tengo una componente en Y. Necesito los valores de esas dos componentes, ¿ya? Porque este vector lo voy a expresar como un par ordenado, ¿ya? Entonces debo saber hasta dónde llegan estos componentes. Entonces, como vemos aquí, es un triángulo de 37. Vamos a colocar otro triangulito de 37, 53 veces, ¿no?
borrar por aquí. Listo. Entonces aquí tenemos este triangulito, entonces esto vendría a ser la siguiente forma, ¿no? Esto vendría a ser 37, esto vendría a ser 53, entonces aquí vendría a ser 5K es igual a 15, donde K vale 3. Entonces a 37 se le pone 3K, como K vale 3, esto vendría a ser 9, y aquí vendría a ser 4K, como K vale 3, esto vendría a ser 12, ¿no? Entonces, las componentes de este vector vendría a ser en la horizontal, vendría a ser 12 unidades, y en la vertical vendría a ser 9 unidades, ¿sí? Ya está. Entonces, este vector A lo voy a expresar como un par ordenado. Entonces, el vector A vendría a ser de la siguiente forma. El vector A como par ordenado X, Y. Recuerda que primero va X y luego va Y. En X es 12, en Y es 9. Ya está. Con un par ordenado X, Y. Listo. Vamos con el otro vector. El vector B. Al vector B le voy a dar un colorcito verde, ¿ya? Entonces, aquí está el vector B. Está formando un ángulo de 53. Listo. Este sería el vector B, angulito de 53. Entonces este vector B dice que tiene un valor de 25 unidades. Proyecto igual, tanto en el eje X como en el eje Y. Sin olvidar que el ángulo que están formando es un ángulo de 53 con el eje X positivo, ¿no? Entonces aquí le vamos a colocar su angulito. En este caso el ángulo es 53 grados. Entonces aquí vamos a colocar su componente horizontal y su componente vertical. Vamos a ver qué valores tiene la componente horizontal y la componente vertical. Entonces, similar, en este caso vendría a ser un triángulo de 37, de 53, 37, ¿no? Listo. Ya está. Entonces aquí tendríamos similar al anterior, ¿no? Entonces aquí vendría a ser este ángulo, vendría a ser 53, aquí vendría a ser 37, entonces esto es 25 es igual a 5K, donde K vale 5, ¿no? A 37 se le pone 4K, entonces esto dice 5 por 4, 20. Acá se le pone 3K, 5 por 3, 15. ¿Sí? Entonces ya tenemos las componentes. Aquí en la horizontal vale 15 unidades, y en la vertical vale 20 unidades, ¿no? 20 unidades. Entonces el vector B como un par ordenado, vector B como par ordenado vendría a ser igual, ¿no? X, Y. Entonces como par ordenado vendría a ser lo siguiente, vendría a ser en X 15, en Y vendría a ser 20. ¿Listo? Ya tenemos los dos vectores A y B. Entonces coloco por acá el vector A, 12,9 como un par ordenado, y el vector B como un par ordenado vendría a ser 15,20. Ya está. ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué ángulo forma el vector 2 veces A más B? Entonces me está pidiendo esto, que hay el vector 2 veces A más el vector B. ¿Qué ángulo forma? Entonces necesito el vector 2 veces A. ¿Ya? Entonces vamos a establecer por aquí el vector 2 veces A. ¿Ya? Entonces por aquí vamos a. Entonces como yo quiero el vector 2 veces A, multiplico el vector A por 2. Tanto el propio vector como su par ordenado lo vamos a multiplicar por 2. Entonces el vector 2 veces A vendría a ser simplemente 24 más 18. ¿Listo? Necesito el vector 2 veces A. Entonces vamos a hallar esto, ¿ya? Entonces aquí sería 2 veces A. 2 veces A. Esto es igual al par ordenado 24,18. Más el vector B. El vector B como par ordenado vendría a ser 15,20, ¿verdad? 15,20. Listo. Seguimos. Entonces simplemente hay que sumarlos, ¿no? Lo vamos a sumar. Entonces aquí me quedaría el vector 2 veces A más B. Listo. Así que me quedaría, sumo componentes X con X, Y con Y. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos 39, ¿sí? Punto y coma 38. Listo.
Entonces, nuevamente vamos a graficar este vector en el plano X, Y. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar. Entonces, el vector aquí lo voy a colocar de esta manera. Este sería el vector 2 veces A más B. Ya, vamos a colocar 2 veces A más B. Listo, proyecto. Proyecto tanto en la horizontal como en la vertical. Proyecto el vectorcito. Lo proyectamos en la horizontal y en la vertical. Listo. Proyectamos. Entonces, profe, aquí vendría a ser lo siguiente. En la horizontal llega hasta 39, ¿verdad? 39. Y en la vertical llega hasta 38. Necesitamos nosotros este ángulo que le vamos a llamar el ángulo tita. Entonces, para allá ese ángulo tita simplemente decimos nosotros tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente de tita vendría a ser lo siguiente. Cateto opuesto vendría a ser 38, cateto adyacente vendría a ser 39. Entonces, como queremos el ángulo, simplemente decimos arco tangente, ¿no? Arco tangente, tangente de 38, 39 avos. Y esta vendría a ser nuestra respuesta. Alternativa E. Listo, esa vendría a ser nuestra respuesta. Muy bien, cambiamos de problemita, tomarle capturita. Listo. Cambiamos de problemita. Tomarle capturita para cambiar. Vamos a cambiar. Ya está. Vamos con el siguiente problemita entonces. A ver. Listo, problema número 18. Dice, el vector resultante de dos o más vectores se obtiene, por ejemplo, sumando las componentes de dos vectores. En ese contexto, la suma vectorial de los vectores A me dan como par ordenado B y C, ¿no? Como par ordenado. Dan el vector resultante 2,1. Determine la magnitud de los vectores B y C. Entonces aquí vamos a obtener los vectores como pares ordenados, ¿ya? Entonces mira, el vector A, mira, el vector A. El vector A como un par ordenado vendría a ser el par ordenado menos 2,2. El vector B, el vector B como par ordenado, no me está dando su componente en X, no sabemos cuánto es la componente de X de B, pero me está dando su componente, su valor en Y, que vendría a ser menos 6. El vector C vendría a ser simplemente en X12, pero en Y no sabemos cuánto es su valor, sería C en Y. Dice que al sumar estos vectores, me va a dar un vector resultante. Y ese vector resultante me va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2,1. Listo. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta componente en X, componente en Y. Entonces, la suma de las componentes en X me da 2. La suma de las componentes en Y me da 1. Entonces, simplemente nosotros hacemos así. Menos 2, ¿sí? Más BX, B en X, componente en X, más 12. Simplemente, ¿cuánto me da? Me da 2, ¿no? Que son componentes en X. Entonces vamos a colocar acá en X. Listo. Entonces aquí en X. En Y igual, similar. Entonces la suma de 2 más menos 6 es menos 6. Más C en Y me debe dar 1. ¿Listo? Entonces aquí ya, ¿cuánto sale cada componente? A ver, aquí me saldría simplemente
8, ¿no? En X, B en X me saldría menos 8, ¿verdad? Menos 8. Y C en Y, aquí tendríamos que es 7 y me daría simplemente ¿cuánto? 5, ¿no? 5 en Y. Ya tenemos los componentes en X y en Y, ¿verdad? Ahora, ¿qué me está pidiendo el problemita? El problemita me está pidiendo lo siguiente, los módulos del vector X y Y, ¿verdad? Perdón, los módulos de del vector B y C. Entonces, mira, acá, como ya tenemos esto, mira, para B, su componente en B, ¿sí? Entonces vendría a ser, era Bx punto y coma menos 6. Como ya tenemos el valor de Bx, vendría a ser simplemente B en X, ¿vale? Menos 8 punto y coma menos 6, ¿no? Entonces aquí aplicamos simplemente Pitágoras, hemos dicho, componente en X, componente Y. ¿Cuánto vale la componente en X? 8. Profe, ¿por qué no toma el signo? No es necesario que tomes el signo, te va a salir siempre positivo. Todo número elevado al cuadrado, sea negativo o sea positivo, te da un número positivo. Más el 6 elevado al cuadrado. Solamente toma los valores numéricos, ¿ya? Y vamos con C, ya lo terminas tú, ¿con qué valores salen? En C vendría a ser lo siguiente. En C era 12 punto y coma C en Y. Entonces ya tenemos el valor de C en Y, ¿no? Entonces esto sería 12 punto y coma nos vale 5, ¿verdad? Entonces aquí sería para C, raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces aquí me va a salir el módulo de B, vendría a ser 10, ¿verdad? Me va a salir 100, raíz cuadrada de 100, 10 unidades. Y en C me va a salir 169, que vendría a ser raíz, su raíz vendría a ser 13, ¿no? 13 unidades. Y esta vendría a ser nuestras dos respuestas. Listo. Muy bien. Alternativa B, ¿no? Patri. Muy bien, Patri, Ariana, Fran. Listo. Cambiamos de problemita. Entonces, alternativa B. Colocamos. Tómale capturita. Cambiamos de problemita. Listo. Vamos con el último problemita, el 19. ¿Ya? Más o menos a ti como hasta el problema número 20 te puede llegar. Entonces, mira acá, hacemos el 19, ya como nos queda corto el tiempo. Entonces me dice, sean los vectores X, Y y Z, ¿ya? Nos dan los valores de cada vector, entonces vamos a colocar por acá X, ¿no? El vector X vendría a ser igual a 3TI, está en dirección de las X positivas, Y positivo, más 4 en dirección de las J positivo, menos 5 en dirección de las Z negativo, ¿no? Aquí por aquí me dice que Y vendría a ser igual a 2I, dirección de las X positivo, más menos 1, dirección J positivo, más K, 1K, simplemente K es 1K. Voy a poner aquí 1K, ¿ya? Y Z, el vector Z, me dice que tiene valores de 3i, 3 en i, más 7 en J, 7, más 0,5 T, dirección de las Z positivas, es decir, K. Listo. Entonces vamos a colocar acá los signitos para que, con rojito para que se distinga. Listo. Pues acá son más y más. Ya está. Ahora, ¿qué me dice el problemita? Mira, muy importante lo que me dice el enunciado. ¿Ya? El enunciado lo que me dice. Entonces me dice que determine T del tiempo
para el cual la resultante de los vectores sea paralela al plano XY. ¿Qué quiere decir que sea paralela en el plano XY? Recuerda que aquí nosotros tenemos que sumar los vectores y me da una resultante, ¿sí? Me va a dar un vector resultante. En este vector resultante tengo que sumar todas las componentes X, que son así, Y con Y, sumo aquí Y con Y, me va a salir, Y con y Z con Z. Como me dice que la resultante solo va a salir paralela al plano XY, ¿qué quiere decir? Que en Z, esa suma me va a dar 0. En Z me va a dar esa suma 0, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa suma me dé en Z 0. ¿Qué debo sumar? Todas las componentes en K, que son Z. Sería menos 5K, más 1K, más 0,5 TK. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a dar igual a 0. Entonces simplemente debo sumar ello. ¿Ya? Y voy a hacer mi respuesta. ¿Ya? Cuando te diga que solamente queda en el plano X, Y, porque acá me da un plano tridimensional. Estamos utilizando los tres ejes. Entonces esta suma me va a dar simplemente 0. Ya está. Entonces mira, trabajamos. Entonces aquí simplemente, ¿qué me daría? Acá tendría menos 5K más 1K, vendría a ser 4. Ya está. Entonces aquí tendríamos menos 4K va a ser igual a más 0,5 TK. ¿Sí? Lo que queda acá sería 0, ¿no? Entonces aquí me quedaría simplemente 0,5 TK. Vendría a ser igual a 4K, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sale aquí? Sería, los vectores unitarios los simplifican, entonces me quedaría aquí simplemente T es igual a 4 dividido entre 0,5, lo cual T me va a dar igual a simplemente 8. Como es tiempo, 8 segundos. ¿Ya? Y esa vendría a ser nuestra respuesta. ¿Listo? Alternativa A. Muy bien, muchachos. Muy bien con sus respuestas. Listo, muchachos. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense bastante. Muy buenas noches con todos. Nos vemos, Jonathan. Un gusto. Un gusto, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Tenga muy buena noche. Chicos.